Estas son las últimas noticias de Colombia TV. Jurado en una corte federal de West Palm Beach, Florida, encuentra responsable a Chiquita Brands por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia. Es un resultado histórico para las víctimas en Colombia. Un jurado en una corte federal de West Palm Beach, Florida, USA, declaró culpable a la empresa multinacional Chiquita Brands por financiar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. La compañía deberá indemnizar a un grupo de víctimas con más de $38.3 millones. Las víctimas de la violencia de los grupos paramilitares en el Urabá y el Magdalena ganaron su caso ante una corte estadounidense. Tras 17 años de proceso judicial, el primer grupo de víctimas en llegar a juicio contra Chiquita Brands finalmente ha obtenido justicia. El jurado encontró responsable a la multinacional de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, marcando un hito en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Su decisión confirma acusación de viejos datos. Chiquita Brands, para mantener sus ganancias, entregó recursos a las AUC, aún conociendo los atroces actos cometidos por este grupo paramilitar, catalogado como terrorista por el gobierno de los Estados Unidos. Los más de $1.7 millones que pagó la multinacional a las AUC entre 1997 y 2004 contribuyeron a fortalecer su presencia en el Urabá y en el Magdalena y a recrudecer la violencia en la región. Las víctimas han recibido esta noticia como un reconocimiento de su sufrimiento y una oportunidad para ser reparadas. Es un triunfo de un proceso que viene desde casi 18 años para todos nosotros que hemos sufrido tanto durante estos años. En este proceso hay un debate de justicia y reparación. Estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queremos. Fue Chiquita Brands con sus acciones la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas, afirmó una de las víctimas del juicio. Aunque el caso está siendo juzgado en Estados Unidos, se aplicó el Código Civil colombiano para tratarse de una empresa estadounidense cuyas decisiones fueron tomadas en dicho país. Por primera vez, un jurado en Estados Unidos ha declarado responsable a una gran corporación estadounidense, marcando un hito en la justicia. Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos. Sus actos no quedarán impunes. Estas familias que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial, afirmó Marco Simmons, director jurídico de Air Rights International. Air Rights expresa su profundo respeto y admiración por las víctimas, quienes han demostrado valentía y determinación en su búsqueda de justicia. Asimismo, extiende su agradecimiento al equipo jurídico y a los socios que han trabajado para lograr esta victoria histórica. 9 víctimas cuyos familiares fueron asesinados por las AUC participaron en el juicio que inició con la selección del jurado el pasado 24 de abril. No obstante, el proceso legal contra Chiquita incluye cientos de víctimas cuyos casos podrán ser resueltos en juicios posteriores o mediante un eventual acuerdo. En este primer juicio, los argumentos de apertura y cierre estuvieron a cargo del abogado de los demandantes de la Florida, Jack Scarola. El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, tras una década de litigios, señala que Chiquita no demostró que la asistencia que brindó al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una amenaza ilegal, inmediata e inminente por parte de ese grupo terrorista. Tampoco logró Chiquita demostrar que no tenía otra alternativa razonable que la de proporcionar asistencia a las AUC, según consta en el veredicto. El histórico fallo señala además que la ayuda de Chiquita a las AUC constituyó una actividad peligrosa que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos. Por todo ello, la multinacional es condenada a pagar $38.3 millones a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de los 90 y comienzos del presente siglo, especialmente en la región bananera del Urabá. Air Rights International es uno de los grupos que presentaron en 2007 en la Corte Federal de Nueva Jersey una demanda contra Chiquita Brands, a la que acusaron de haber apoyado económicamente a ese grupo de paramilitares en Colombia. La decisión del jurado reafirma lo que esta organización había afirmado durante mucho tiempo, que Chiquita financió a sabiendas a las AUC, una organización terrorista designada con el fin de obtener ganancias a pesar de los atroces abusos contra los derechos humanos de las AUC. El veredicto resalta también que los demandantes probaron de forma palmaria que las AUC mataron a las personas que se enumeran en el documento y que Chiquita, a sabiendas, brindó asistencia sustancial a las AUC en forma de pagos en efectivo u otros medios de apoyo en un grado suficiente para crear un riesgo previsible de daños a otros.
otros, incluidos los familiares de los demandantes. Este fallo histórico marca la primera vez que un jurado estadounidense considera responsable a una importante corporación estadounidense por complicidad en graves abusos contra los derechos humanos en otro país. Un hito para la justicia, hizo hincapié Earl Rights International. Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 en una corte en Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1.7 millones de dólares según la empresa bajo presión. Los abogados de Chiquita habían señalado que la multinacional no tuvo más opción que pagarle cerca de 2 millones de dólares a las AUC para proteger a sus empleados de la violencia. Los familiares de las víctimas sostenían, por el contrario, que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio y no a los trabajadores. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes. Desde mi posición como primero representante a la Cámara y luego como senador de la República, pues obviamente he acompañado muy de cerca este proceso, pero aquí todo el mérito es de las víctimas y de sus abogados que han litigado no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos este caso. Pero tal vez una acotación de carácter histórico. Como se sabe, Chiquita Brands y sus filiales en Colombia son en línea directa, pues descienden de toda esa tradición de la United Fruit Company. Y hay que decirlo, hace prácticamente un siglo tuvimos ya una masacre en Colombia que pues se ha conocido en nuestra historia como la masacre de las bananeras. Y hoy, como lo decía, prácticamente un siglo después, complace ver esta decisión trascendental, histórica, en una corte en Estados Unidos, en la cual se declara sin ninguna clase de dudas y ambajes que la multinacional es responsable de haber financiado grupos paramilitares en Colombia. Judicial, porque reivindica la verdad para las víctimas y para el país. No solamente esta empresa durante años cotizó dineros a los grupos paramilitares, sino que además tuvo la desfachatez de hacer valer esos pagos para obtener beneficios tributarios en Estados Unidos, lo cual muestra un nivel de comportamiento y conducta totalmente inmoral y absolutamente que menosprecia lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo en Colombia es que, entre otras cosas, además de entregar dineros periódicamente a los paramilitares, ofreció un puerto que se le había dado en concesión a esta multinacional como zona franca para ingresar las armas con las cuales fueron asesinados campesinos en la zona de Urabá. Así que es imposible a estas alturas alegar que esta empresa fue objeto de un chantaje. Lo que aquí se ve es un dolo evidente en la perpetración de estas masacres y una complicidad abierta con los paramilitares. A los rigores de la violencia paramilitar. Hay que recordar que fue en el Urabá, en la zona en donde tuvieron sus primeros asentamientos y primeras acciones estos grupos que dieron lugar posteriormente al surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia. Primero había una especie de grupo territorial y regionalmente ubicado que era las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y posteriormente con el surgimiento de las cooperativas, o mejor, de las empresas de seguridad Convivir, que patrocinó y alentó el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, pues se convirtieron en las AUC, que fue un poderoso ejército que sembró el terror en muchas de las regiones del país. Pero Urabá, Magdalena Medio, Córdoba, fueron de los primeros territorios en sufrir el terror de los paramilitares. Desventajosa para las víctimas. Las víctimas son en su gran mayoría, si no en su totalidad, personas que pertenecen a comunidades rurales de origen campesino
que en Colombia se les negó todo tipo de justicia y que han tenido que enfrentarse a una de las más poderosas multinacionales que hay en Colombia y a un batallón de abogados que han intentado por todas las vías silenciar esto que ocurrió. Así que es muy meritorio que hayan llegado a esta instancia en la justicia de Estados Unidos para doblegar la impunidad y para derrotar a esta multinacional que quería presentarse como víctima y no como cómplice de los paramilitares. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las últimas noticias.